Compañeros, amigas y amigos de Artieda, de la Galliguera, de la Almunia, de Chodes, de Ricla, ya veis que no me olvido esta vez de Mularroya, del Delta. Os aseguro que es un honor cerrar este acto en el que la protesta contra la sinrazón hidráulica ha llegado a Zaragoza. Y no puedo hacerlo sin exponer aquí públicamente el asombro y la indignación que provoca en cualquier persona medianamente informada el hecho de que hoy, cuando acaba el año 2012, cuando nuestro país, como toda Europa, es sacudido por una crisis financiera sin precedentes, sea aún preciso alzar la voz para decir que el tiempo de los pantanos ya pasó y que no lo hizo precisamente sin dejar tras de sí un rastro de injusticias, de imposiciones y de impactos negativos. Es incomprensible que a estas alturas del milenio aún estemos en lo que estamos. Es el incuestionable cambio climático, la evidencia de que la cuenca del Ebro está más que regulada, la insostenibilidad económica o la imposibilidad de los últimos embalses del Val, del Echago, de Monte Aragón, el descenso de caudales, todo obliga a repensar la forma de gestionar el agua. Hay que establecer prioridades razonables en su consumo. Hay que poner en orden un sistema de adjudicaciones que está privatizando hoy un bien de evidente naturaleza pública. No cabe en la cabeza de nadie la absurda persistencia de paradigmas superadísimos, ese gasto irracional, ese despilfarro en exclusivo beneficio de las grandes constructoras, o el hecho de que hayamos convertido en dogma de fe un pacto tramposo que solo pretendía cobrarnos el trasvase por la gatera. Y estoy hablando, compañeras, compañeros, estoy hablando del pacto del agua, un pacto concebido por un político corrupto, por Antonio Aragón, un pacto que es el complemento del trasvase. La democracia ha sido incapaz de zanjar cuestiones claves para la normalización de España, al menos hasta hoy. Ha fracasado, por ejemplo, a la hora de ceñir la planificación urbanística a los intereses populares, y de ahí viene la que está cayendo. No ha logrado situar la soberanía popular por encima de los poderes fácticos. Y tampoco ha resuelto la cuestión de los pantanos, pese a que este asunto debería estar más que zanjado. Es más, cuando el 10 de octubre se produjo la carga de la Guardia Civil en Artieda, todos los fantasmas del pasado se cernieron otra vez sobre el Pirineo. Violencia, autoritarismo, arbitrariedad, sin razón. ¿Hasta cuándo hemos de seguir así? ¿Por cuánto tiempo más? Es terrible, amigas y amigos, que cuando pensamos ahora mismo en el enriquecimiento de Yesa, en Vizcarruesa, en Mularroya, en la delicada situación de toda la cuenca y de su delta, todavía tengamos que evocar tragedias como la de Jánovas, todavía tengamos que traer a nuestra memoria la ominosa señal de las balas en los muros dinamitados. Pero vale, de acuerdo, sabemos que esta es una carrera de fondo, una guerra de desgaste, y estamos listos, lo estamos hoy y lo estaremos en el futuro. Vamos a seguir luchando. Amamos nuestra tierra, tenemos experiencia, no nos gana el desánimo, pero sobre todo sabemos que la razón está de nuestra parte. Por eso pelearemos ante los tribunales, apelaremos a la opinión pública, nos movilizaremos cuantas veces haga falta, y si nos tumban, nos levantaremos, si nos aporrean, aguantaremos, si nos imputan, seguiremos luchando, y si nos desacreditan, desplegaremos nuestros argumentos, porque la rendición está descartada. Amigas, amigos, compañeros, solo nos queda resistir y vencer. Queremos ríos vivos, queremos un Aragón vivo. ¡Ríos vivos! ¡Trasvases no! ¡Ríos vivos! ¡Trasvases no! ¡Ríos vivos! ¡Trasvases no! ¡Ríos vivos! ¡Trasvases no! Amigas, amigos, gracias por vuestra presencia en este acto. Gracias en nombre de la gente que está amenazada por los pantanos. Gracias en nombre de todos nosotros y por supuesto de los convocantes. Suelo decir, cuando me toca leer comunicados últimamente en las manifestaciones, que nos estamos viendo
y nos vamos a volver a ver. Que habrá otras manifestaciones, que es estar aquí, que si ellos tienen paciencia, nosotros tenemos más, que si en algún momento pensamos que lo ha hecho y nos dejamos arrastrar por la rutina, ahora no nos queda otro remedio, recuperar la forma, que ponernos en pie, que reunir todo el coraje que tengamos y que luchar por nuestro futuro, luchar por el futuro de nuestra tierra y de nuestras gentes, porque un pequeño grupo de gentuza cuyos intereses no se basan más que en el beneficio interminable, en la manipulación de las personas y de las cosas, más que en el puñetero dinero, no se pueden imponer a todo un pueblo y a toda una sociedad. Lucharemos y ganaremos.